La receta de esta semana es una receta muy sencilla. Va a ser una receta de un buñuelo de morcilla, que luego haremos la pasta, con una crema de manzana al horno, que la acompañaremos con un poco de salvia frita. Esta salvia también rebozada, que irá como contrapunto del dulzor de la manzana. Os va a gustar. Vamos a empezar con la morcilla. Es muy sencillo. Retiramos la cuerda si la tiene y luego lo primero que hay que hacer es quitarle la piel. Una vez tenemos la piel retirada, la picamos bien fina con un cuchillo afilado. También, dependiendo del tipo de morcilla, la podéis desmenuzar directamente con las manos. Como siempre, os recuerdo que tenéis los ingredientes y sus cantidades en la descripción del vídeo. Cuando la tengamos bien picada o desmenuzada, la pasamos directamente a un bol. El siguiente paso va a ser aderezarla. El siguiente paso es aderezar la morcilla, darle sabor. Para ello, lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla bien fina. Cuando la tengamos lista, ponemos en un cazo un poco de mantequilla junto con un buen chorro de aceite de oliva. En cuanto la mantequilla se haya fundido, añadimos la cebolla y la dejamos pochar a fuego muy suave, tapada, durante unos 20-25 minutos, hasta que esté bien doradita. Una vez hecha, apagamos el fuego, la tapamos y la dejamos enfriar al natural. Mientras, colocamos unos piñones en un plato apto para horno y los tostamos ligeramente, unos minutos. Una vez tostados, los troceamos un poco en trozos más bien grandes, se tienen que encontrar en boca. Una vez tenemos todos los preparativos listos, vamos a hacer las esferas que serán el núcleo del buñuelo. Añadimos a la morcilla los piñones picados y la cebolla bien dorada. Incorporamos también un toque de miel, una punta, y mezclamos todo con las manos. Este paso es mejor hacerlo de forma manual, ya que el calor de las manos ayuda a que la grasa se funda ligeramente y se integre mejor. Además, evita que se oxide como podría pasar si usamos un triturador. Cuando tengamos el relleno bien mezclado, formamos pequeñas esferas tipo albóndigas, de unos 2-3 centímetros de diámetro. Yo suelo utilizar un molde para que todas queden del mismo tamaño. Una vez formadas, las llevamos al congelador durante unos 20 minutos para que se enfríen bien y queden firmes. Mientras se enfría la morcilla, vamos con la crema de manzana. Colocamos las manzanas en una bandeja o en un plato para horno y las horneamos a 200 grados hasta que estén bien hechas y tiernas. Una vez listas, las dejamos a temperar y después retiramos la piel y extraemos la pulpa que pasamos al vaso del procesador. Aprovecho para daros las gracias por la gran acogida que están teniendo las membresías del canal, vuestro pase VIP a mis cursos de cocina exclusivos. En mayo empezamos con el curso de fondos y salsas madre, que más adelante combinaremos con 5 tapas y 5 quesos de Europa. Gracias por formar parte de esta brigada y vuestro apoyo constante. Una vez tenemos la pulpa de la manzana en el procesador, añadimos un poco de azúcar glass, es opcional según lo dulce que os guste. Utilizo azúcar glass en lugar de azúcar granulado porque al estar en frío no se disolvería bien y podría soltar agua en la crema. Como habéis visto, hemos triturado hasta obtener una crema muy fina. Aromatizamos con un poco de nuez moscada recién rallada y mezclamos. Pasamos la crema a un biberón para luego poder trabajar con mayor comodidad. Una vez la tenemos en el biberón, la reservamos a temperatura ambiente. Ahora le toca el turno a la pasta de los buñuelos. En un bol vertemos la cerveza. Añadimos la levadura fresca y la disolvemos con unas varillas.
Incorporamos la harina común y mezclamos hasta que se integre bien. Después añadimos la yema y el aceite y volvemos a batir. Finalmente agregamos la sal y el azúcar y trabajamos hasta obtener una masa lisa y ligeramente espesa. Es el momento de montar las claras a punto de nieve. Como es poca cantidad, unos 50 gramos, lo hago a mano. Cuando estén listas, las incorporamos a la mezcla y la mezclamos con movimientos envolventes, con una espátula de goma. Así conseguimos una masa bien aireada. Una vez lista, la dejamos reposar tapada unos 10 minutos para que los ingredientes actúen y la masa gane volumen. Por fin vamos acabando. Un par de toques y estamos listos. Lavamos unas hojas de salvia y las secamos con papel absorbente. Aparte, cortamos unas medias lunas muy finas, delgadas, de manzana verde, tal como podéis ver ahora en el vídeo. Hecho esto, lo guardamos unos instantes y vámonos a rebozar y a freír. Calentamos aceite a 180 grados. Hemos pinchado las esferas de morcilla con una aguja. Un palillo también vale. Sumergimos este pincho rebozado en el aceite. Los vamos friendo de poco a poco. 1, 2, 3, máximo. Cuando lleven un ratito en el aceite, retiramos las agujas o los palillos. Los sacamos cuando estén bien dorados y los ponemos sobre papel absorbente. Pensar que la temperatura del aceite es importante. Finalmente, rebozamos las hojas de salvia en la pasta y las freímos del mismo modo que hemos hecho con la morcilla. Llegados a este punto, el emplatado es muy sencillo y vamos a hacerlo bonito. Colocamos en el centro del plato el buñuelo de morcilla y por encima una buena cantidad de crema de manzana al horno. Sobre la crema, para aportar un punto de acidez y una textura crujiente, disponemos las medias lunas de manzana verde. El toque herbáceo nos lo va a dar la hoja de salvia frita y la nota cítrica, una ramita de hierba limón. Ahora sí, cierra los ojos, llévatelo a la boca y muerde. Vas a encontrar distintas texturas y un abanico de sabores que te hará preguntarte cómo algo tan pequeño puede tener tanto sabor. Felicidades si has llegado hasta aquí. Para celebrarlo, la próxima semana sortearé 3 membresías Chef entre los comentarios de este vídeo, para que disfrutes de todas sus ventajas y del curso Los cimientos del sabor, fondos y salsas madre.